Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Andrés Cuellar Moreno y este trabajo lo presentamos con el profesor John Edison Alvarado Torres. Ambos somos profesores de carrera de tiempo completo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, Colombia. Un poco de contexto, este es un avance de un proyecto de investigación en curso financiado por el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad Distrital, en donde hemos querido compartir, digamos, con ustedes algunos de los hallazgos iniciales que tenemos, que nos parece que ya tenemos, digamos, un trabajo, digamos, lo suficientemente largo para eh, dar luces un poco frente a lo que queremos apostarle con esta investigación. En lo concerniente a la motivación es muy clara. Digamos que eh, existe un gran interés por los temas ambientales, hay una gran preocupación por los efectos que tienen los contaminantes en los pulmones de las personas, en su torrente sanguíneo, en las distintas complicaciones de salud que puedan tener digamos, asociadas a enfermedades coronarias, a problemas respiratorios, tales como asma, arteriosclerosis o lo que es el conocido EPOC. Y bueno, digamos que esa es la motivación que se ha tenido al presentar este trabajo y el objetivo central de esta primera parte pues es categorizar a nivel teórico y empírico el entendimiento de esas implicaciones de tres contaminantes. Nos hemos querido concentrar en tres contaminantes, que es el ozono, el material particulado 2.5 y 10, en la productividad laboral del sector manufacturero de Bogotá. Digamos que es un estudio de caso lo que estamos proponiendo. En lo concerniente a la literatura internacional ha sido muy clara en los últimos 20 años aproximadamente, en donde los efectos adversos de la mala calidad del aire eh, se han relacionado con efectos negativos en la salud y en reducciones en productividad laboral de las personas. Ahí tenemos a Shor y Jorgensen, Graf y Niedel, que tal vez Graf y Niedel son dos de los economistas que más le han apostado a este tipo de literatura en los últimos 10 años. Denbe, Harman, Pfeffer y entre otros, tal como ustedes pueden apreciar en la presentación. Y bien, un poco adentrándonos en esa literatura, eh, para organizar como un poco lo que tenemos ya realizado, hemos obtenido o hemos logrado identificar tres resultados principales. En primera instancia, que es posible asignar aleatoriamente la polución a partir del comportamiento optimizador. Es decir, que la gente con más altos ingresos va a sufrir muy seguramente de sesgo de selección al momento de elegir su lugar de vivienda, y van a vivir en aquellos lugares donde hay un mejor ambiente y en donde también van a poder invertir para que su salud esté en óptimas condiciones. Entonces, inclusive, este es un problema un reto empírico muy, muy grande, porque claramente no sí incide el nivel de ingresos de las personas en el lugar donde viven y en la cantidad de polución que están, digamos, dispuestos a tolerar en su entorno. En segundo lugar, dado que la exposición a sustancias tóxicas termina siendo costoso para firmas e individuos, entonces estos pueden tomar acciones para evitar esas consecuencias. Digamos que en el campo de las externalidades, que las externalidades negativas son un campo pues básico de la economía ambiental, eh, es posible modelar ese tipo de situaciones, es posible que las firmas internalicen esos costos, y eso está, digamos, muy presente en la literatura. Y en tercer lugar, la investigación de esos impactos de la polución también ha llegado a permear el sector de la economía de la salud a la hora de saberse que pueden existir choques negativos en la formación de capital humano y en la productividad laboral, tanto en el corto y largo plazo, debido a la exposición a contaminación. Entonces, un ejemplo de esto es, por decir algo, el rendimiento académico. Digamos que el rendimiento académico no parece ser que no es el mismo, o hay evidencia empírica de que no es el mismo,
si la persona vive en un lugar bien ventilado, que no haya fuentes de contaminación, y pues claramente esto empeora si no es así. Bien, por sectores económicos, entonces, básicamente lo que hemos encontrado, pues este estudio en su componente empírico se enfoca en el sector manufacturero. Entonces hemos querido revisar qué hay también, no solo en el sector manufacturero, sino en otros sectores. Y existen al menos tres retos al momento de estimar el efecto de la polución sobre la productividad laboral, según Needle. El primero es que las mediciones sobre productividad laboral usualmente dividen el PIB entre el número total de trabajadores, y pues esa no es la idea. Digamos que así no es tan factible aislar la productividad laboral de otros factores productivos tales como el capital físico y la tecnología. Entonces, ese concepto de la productividad laboral igual a productividad total de los factores, digamos que hace que esas estimaciones de productividad no sean tan limpias, son bastante sucias, y es un reto empírico bastante importante el saber limpiar ese tipo de información. En segundo lugar, el problema de la endogeneidad de la polución, dado que una buena cantidad de esa polución es generada por la actividad económica, pero si no se genera digamos, si no hay esa contaminación, entonces el nivel de actividad económica cae. Digamos que la contaminación va asociada un poco a la generación de riqueza. Ese es como el problema que habría allí, y ahí tendríamos un problema de causalidad inversa, en donde altos niveles de producción también conllevan a altos niveles de contaminación. Pero lo que queremos analizar no es de qué manera la producción de las empresas genera contaminación, lo cual sabemos que existe, sino de qué manera afecta la polución a la productividad de los trabajadores y hace que se pierda parte de esa productividad. En tercer lugar, los individuos pueden escoger dónde vivir tomando en cuenta los niveles de contaminación que existen, y en ese sentido, digamos que no hay una asignación aleatoria de la polución, y ese también es un reto empírico bastante importante de resolver por los motivos que ya se han expuesto más arriba. En lo concerniente a estudios por sectores económicos, entonces tenemos tres. Digamos que los autores han sido más o menos los mismos. Es literatura muy reciente, de los últimos 10 años. Hay un estudio en el caso del sector agrícola, un estudio en el caso del sector manufacturero y otro en el sector servicios. Me voy a concentrar un poco por tiempo en la parte del estudio del sector manufacturero, que es, digamos, como el que más nos interesa realmente. Y acá lo que tendríamos es que la principal diferencia radica en que esa actividad laboral se realiza indoor, en ambientes cerrados, y digamos, uno pensaría que al no haber una exposición directa por parte del agente contaminante, pues entonces no sería tan grave la afectación. Lo otro es que la exposición al contaminante variaría a lo largo del día por estar, digamos, en un lugar cerrado trabajando, pero lo que ellos encuentran es que esos incrementos de material particulado 2.5, que es el tipo de contaminante en el que ellos se concentran, sí reduce significativamente el nivel de productividad de los trabajadores a nivel de fábrica. Es decir, parece que independientemente de que la gente esté encerrada en un lugar, eso no quita que el factor de exposición incida negativamente en distintas enfermedades que puedan llegar a tener, que afecten su productividad laboral. Y ese es un resultado, es tal vez el resultado más interesante de ese estudio de Shang, Sivin y Gross y Nivel de 2016. Bien, para terminar, entonces, dado que se había pensado en un inicio hacer un estudio en donde se utilizara, digamos, un modelo reducido, un modelo reducido, digamos, un modelo netamente empírico, pero con el pasar del tiempo y viendo la literatura, digamos que quizás sea interesante ver un modelo estructural. Entonces tenemos una aproximación, un modelo teórico. Es un modelo bastante abstracto, es un modelo de optimización de consumidor,
al estilo microeconómico clásico, pero que nos permite tener, digamos, ciertas luces frente al análisis. Entonces, este sería el problema del optimizador. Digamos que básicamente lo que tenemos es una persona, perdón, que maximiza su satisfacción a partir del nivel de capital humano que tiene, de la cantidad de horas que trabaja y del nivel de bienes que consume. Y eso está sujeto a una restricción, en donde en esa restricción habría un ingreso y habría digamos, un gasto de ese ingreso en los distintos bienes que consumiría esta persona. Y es en ese sentido, digamos que es bastante ortodoxo el modelo, pero pues ha sido como la mejor manera de aproximarnos a esta temática. Acá obtenemos las condiciones de primer orden, digamos que es un tema netamente técnico. Lo que vale la pena decir acá es que, digamos que el modelo técnicamente cumple con el principio de maximización que suele utilizarse en microeconomía, y en ese sentido pues nos enmarcamos netamente en el análisis de la economía ambiental. Por ejemplo, nos saldríamos de la economía ecológica, que es un poco más diversa en ese sentido. Y llegaríamos a esta ecuación. Digamos, esta ecuación, ¿qué es lo que significa? Es la representación clásica entre la disyuntiva entre trabajo y ocio, y lo que viene a significar es que las ganancias en salud por el autocuidado y los tratamientos médicos que deba realizar el individuo serán consumidos de tal forma que el cociente de sus productividades va a ser igual a los precios. Entonces acá logramos, digamos, internalizar dentro del modelo los costos asociados a la pérdida de productividad por la exposición a la contaminación en términos de los pagos que debe hacer en el sector salud nuestro agente representativo. Digamos que es un poco como la idea que está allí presente. Y modificando un poco más esa ecuación 8 y partiendo de las condiciones de primer orden, llegamos definitivamente a esta expresión. Digamos que esta expresión es muy estándar y es altamente valorada teóricamente en la disciplina como tal de la economía ambiental, porque es como la que permite ver todo el problema, y voy a tratar de explicarlo lo más pues, rápido posible. Um, este primer término de acá describe el efecto biológico de la polución, que se esperaría que es negativo el signo, sería este término de acá, ya que empezamos por el segundo término. Y la otra parte describe el rol del autocuidado en evitar episodios de enfermedad, limitar el contacto con los agentes contaminantes. Digamos que el modelo predice que la persona debe promover el mismo autocuidado. Digamos que si la persona se cuida a sí misma, eso puede ayudar a que no se reduzca tanto su nivel de productividad laboral, básicamente. Y en el caso del primer término tenemos esas dos partecitas, en donde la primera vez se describe el grado en el que un tratamiento médico disminuye los efectos de la polución sobre la salud, y en el segundo, pues, cómo responde el estado de salud a la enfermedad. Entonces, la idea es que obviamente si usted está en un tratamiento médico, pues su productividad no va a bajar tanto, y ahí digamos que entra todo este tema de la importancia de las primas de salud que se deben pagar para poder efectivamente eh, contribuir a la productividad de los trabajadores. Digamos que eso es importante en materia de protección social. Aunque acá no hemos incluido el gobierno, que es una de las cosas que nos falta, digamos, a manera de conclusión, nos falta un poco incluir el gobierno. Por ejemplo, acá no hay un papel en el gobierno de este modelo. Y en segundo lugar, pues, como ustedes pueden apreciar, los retos empíricos son enormes. Digamos que básicamente en la literatura lo que se dice es que esta ecuación no se puede estimar, y nos falta seguir modificando el modelo para poder llegar a una expresión que sea estimable, porque pues evidentemente este trabajo tiene un alto componente empírico. Pero bien, en lo concerniente al objetivo de esa revisión teórica, digamos que eso es lo que queríamos comentarles, y nada, muchas gracias y estamos pendientes de los comentarios.